Hola amigos. A partir de hoy 20 de julio, todos los barcos en el Mar Negro que vayan a los puertos de Ucrania serán considerados transportistas de carga militar, así lo afirmó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. En relación con la terminación de la iniciativa del Mar Negro y la reducción del corredor humanitario marítimo, a partir de las 00 horas de Moscú del 20 de julio de 2023, todos los barcos que se dirijan a los puertos ucranianos en el Mar Negro serán considerados como posibles transportistas de carga militar. Varias áreas en las aguas internacionales del Mar Negro han sido declaradas peligrosas para la navegación. Las advertencias de información relevantes sobre el retiro de las garantías de seguridad se emitieron de la manera prescrita, concluyó el Ministerio de Defensa de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso señaló que en esos casos, se estimará que los países de la bandera de dichas embarcaciones se considerará que participan en el conflicto del lado del régimen de Kiev. Asimismo, varias zonas marítimas de las partes noroccidental y sudoriental de las aguas internacionales del Mar Negro, fueron declaradas temporalmente peligrosas para la navegación, reza el comunicado. El ministerio aseguró que se emitieron debidamente avisos informativos apropiados sobre la retirada de las garantías de seguridad a los navegantes. El anuncio se produce después de que el acuerdo de granos quedara sin efecto este lunes. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, lamentó que la parte relativa a Rusia en este acuerdo del Mar Negro no se aplicó hasta ahora, al tiempo que aseguró que Moscú retomará inmediatamente la aplicación del convenio en cuanto se cumplan las condiciones de Rusia. Este miércoles, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, comunicó que las Naciones Unidas tiene 3 meses para cumplir las obligaciones de desbloqueo a las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos. Ahora no hay que correr a los micrófonos de la Secretaría de las Naciones Unidas, sino utilizar estos 3 meses para lograr resultados específicos. Si hay resultados concretos, volveremos a discutir este asunto, aseveró la diplomática. Además, Turquía ya ha comunicado oficialmente que no escoltará los barcos de grano, y Rusia se ha comprometido a llevar el grano por su cuenta a los países de África. En el frente, hoy es el tercer día consecutivo de ataques devastadores de Rusia contra Odessa, Nikolaev y Kharkov, resaltando este último por las enormes pérdidas en tanques y mercenarios de la OTAN. Por la noche, 2 misiles Iskander convirtieron 2 trenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania con tanques Leopard 2 y vehículos de combate de infantería M2 Bradley en un montón de chatarra. Las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque con misiles en Kharkov, teniendo como objetivo las vías del tren y un almacén utilizado para transferir equipo militar a las tropas ucranianas. La declaración de Pentapostagma se basa en datos obtenidos de fuentes ucranianas, los servicios secretos turcos e información de los sistemas de vigilancia. Se lanzaron 2 misiles balísticos del tipo Iskander. En el área especificada en la parte sur de la ciudad, los misiles alcanzaron 2 trenes con equipo militar, municiones y personal, que se encontraban en etapa de descarga. Como resultado de la huelga, las Fuerzas Armadas de Ucrania OTAN sufrieron pérdidas significativas de hasta 100 a 120 personas. Además, se destruyeron varios vehículos de combate Leopard 2, vehículos blindados del transporte de personal Bradley, vehículos blindados del transporte de personal M113, y otros equipos militares por valor de cientos de millones de dólares. El equipo militar destruido se enviaría en parte a la región de Sumy, y en parte a la dirección de Kupianskoye. Tras el ataque, se necesitaron 3 aviones para evacuar a los mercenarios heridos de que fueron alcanzados por los Iskander, y hay una mayor actividad de la aviación de transporte militar y otros aviones de los países de la OTAN dirigidos a la ciudad polaca de Rzeszów, que es el centro de asistencia militar occidental a Kiev, y punto de tránsito de mercenarios extranjeros. Se registró un vuelo de un avión Boeing de Rzeszów a Ucrania y de regreso. Tras cruzar la frontera aérea de Ucrania, la aeronave apagó el transpondedor, pero al regresar lo encendió sobre territorio polaco. Después de poco tiempo, un vuelo de la Junta Médica de la compañía Azov Limited, que se especializa en brindar servicios médicos a altos funcionarios, empresarios y personal militar, tuvo lugar desde Rzeszów a la ciudad belga de Lieja.
debido al hecho de que mercenarios, instructores y especialistas extranjeros resultaron heridos en Kharkov como resultado de un ataque con misiles. Necesitaban ser evacuados urgentemente para recibir asistencia médica. Para su transporte se utilizó un Airbus KC-2 de las Fuerzas Aéreas de Inglaterra, que aterrizó en Rzhov. La aviación de la OTAN no se arriesgaba a volar al espacio aéreo ucraniano para evitar caer bajo la influencia de la defensa aérea rusa y los aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas, pero, obviamente, la situación resultó ser tan crítica que la OTAN tuvo que tomar tales riesgos. Ante tal cúmulo de pérdidas de maquinaria militar de la OTAN, las han declarado materia reservada, y el Reino Unido se prepara para enviar tanques Challenger 1, no anunciados previamente a Ucrania, imágenes de uno de esos vehículos de combate, que se está preparando para su envío a Ucrania, aparecieron en la web. No hubo declaraciones oficiales sobre el suministro de tanques Challenger 1, antes solo se trataba de enviar 14 unidades Challenger 2, pero las pérdidas están haciendo que la OTAN esquime sus arsenales. El Challenger 1 es el principal tanque de batalla del ejército británico en los años 80 del siglo pasado. El vehículo se fabricó en masa entre 1983 y 1990, con un poco más de 400 tanques producidos en total. Por el momento, han sido reemplazados por el Challenger 2, y la mayoría de las máquinas fuera de servicio de la primera modificación se enviaron a Jordania. En combate real, el Challenger 1 se usó solo durante la Guerra del Golfo, donde mostró una baja efectividad de combate en comparación con los tanques estadounidenses Abrams y el Leopard 2 alemán. Como Rusia destruye mucho material en los sitios de embarque y antes de que lleguen al frente, la OTAN quiere trasladar la producción a Ucrania, ante lo cual María Zakharova ha advertido a Alemania que las fábricas militares construidas en Ucrania serán un objetivo legítimo para el ejército ruso. Y la planta de vehículos blindados que Rheinmetall quiere levantar en Ucrania, se convertirá en un objetivo legítimo si se construye, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova. Tal planta, si se construye, se convertirá, junto con cualquier otro objeto del complejo de defensa ucraniano, en un objetivo militar legítimo para las Fuerzas Armadas rusas, dijo en una sesión informativa. El director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Paperger, dijo que en los próximos 3 meses se construiría en Ucrania una planta para la producción de vehículos blindados. Y desde luego, viendo la efectividad de los misiles rusos, la fábrica durará menos que un caramelo en la puerta de un colegio. La OTAN está perdiendo vehículos blindados pesados en Ucrania más rápido de lo que se entregan, solo después de 1 mes y medio de intensos combates. Las primeras unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegaron cerca del pueblo de Rabotino en la primera línea de defensa rusa. Pero las brigadas blindadas agotadas han perdido casi todo el equipo de la OTAN, y ahora simplemente no hay nada para seguir adelante. El Washington Post escribe que en la frontera con el territorio ocupado de Zaporozhye, los campos de minas y las barreras de ingeniería que cubren las principales líneas de defensa rusas tienen una profundidad de 5 a 16 kilómetros. Y si los ucranianos pasaron 1 mes y medio solo para llegar a la primera línea, la más fortificada, entonces puedes imaginar cuánto se necesitará para superarla, y Kiev ya no tiene fuerzas. Incluso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, admite que el régimen de Kiev no tiene medios especiales para la remoción de minas. Al mismo tiempo, los ingenieros rusos continúan colocando minas a lo largo de las posibles rutas de movimiento de las columnas ucranianas. El New York Times, citando al ejército estadounidense y europeo, escribe: solo en las 2 primeras semanas de la agotadora contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron irrevocablemente 1/5 parte de todos los vehículos blindados de la OTAN, incluyendo los tanques más caros y vehículos blindados de transporte de personal. Después de las primeras fallas catastróficas, solo durante el intento fallido de abrirse paso cerca de Malaya Tomaka, el asalto aéreo 47 y las brigadas mecanizadas 33 de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron al menos 25 equipos, incluidos los tanques Leopard 2 A6, y los vehículos blindados M2 Bradley,
y los ucranianos se vieron obligados a cambiar de táctica. Ucrania se ha centrado más en desgastar a las tropas rusas con artillería y misiles de largo alcance que en ataques frontales a los campos de minas enemigos. Como resultado, en las siguientes semanas de la contraofensiva, el nivel de pérdidas de equipos se redujo a alrededor del 10%. Las pérdidas disminuyeron porque la propia contraofensiva se ralentizó, y en algunos lugares se detuvo por completo. Un sargento ucraniano le dijo al New York Times en una entrevista que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania oculta el verdadero tamaño de las pérdidas. El dron de su unidad capturó imágenes de media docena de vehículos blindados occidentales bajo fuego de artillería al sur de la ciudad de Velikaya Novoselka, y todos se quemaron. Lo peor de todo fueron los Bradley, que generalmente no están diseñados para moverse a través de áreas tan densamente minadas. Los vehículos blindados pesan alrededor de 34 toneladas y están diseñados para transportar infantería en áreas sujetas al fuego de artillería. El Bradley puede resistir la artillería, pero son indefensos contra las minas. Según el proyecto de investigación Oryx, el ejército ucraniano perdió al menos 35 vehículos blindados estadounidenses. Según The Telegraph, para el otoño, la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania terminará en fracaso, y Rusia fortalecerá aún más la defensa. El número exacto de armas y vehículos blindados que fueron destruidos durante la contraofensiva es un secreto militar de la OTAN. Los funcionarios estadounidenses ni siquiera dan números exactos de forma anónima. Rusia ha tenido muchos meses para prepararse para una contraofensiva y sus direcciones principales están llenas de minas TM-62. Los propios ucranianos dicen que las estepas de Zaporozhye simplemente están cubiertas de minas. Hay cientos, si no miles de ellas. Al mismo tiempo, las tropas rusas utilizan con éxito drones y helicópteros de ataque. El Pentágono confía en que el suministro de municiones en racimo a las Fuerzas Armadas de Ucrania acelerará la contraofensiva, según constató el New York Times. Lo que no está del todo claro es cómo las bombas de racimo permitirán superar los campos de minas. Mientras tanto, los generales de la OTAN se tranquilizan en público. La contraofensiva aún no está catastróficamente retrasada, dijo el secretario de Defensa británico Ben Wallace. Pero incluso los expertos occidentales advirtieron de antemano que los primeros 20 kilómetros de la contraofensiva serían los más difíciles, ya que las tropas atacantes suelen necesitar 3 veces más fuerzas que las defensoras. Camille Grand, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, y exsecretaria general adjunta de la OTAN, dice que las enormes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania eran predecibles de antemano. Valery Zaluzny sigue quejándose de que Estados Unidos no quiere proporcionar aviones F-16. Es cierto que Zaluzny tiene miedo de criticar públicamente a los Estados Unidos. Es contra otros países occidentales, que en la calle Bankovaya, sede del gobierno ucraniano, se pueden lanzar maldiciones con impunidad. Y en el otoño, los combates en Zaporozhye inevitablemente disminuirán, predice el experto militar Robert Clark, en The Telegraph. Y esto le dará a Rusia más tiempo para fortalecer aún más sus defensas, como lo hizo el invierno pasado, y si las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan recuperar algo la próxima primavera o el verano, las pérdidas serán aún mayores. ¿Cuál es el secreto de la efectividad de los ataques con misiles contra objetos estratégicos en Odessa y otras partes de Ucrania? En la noche del miércoles 20 de julio, se infligió otro ataque masivo en Ucrania con misiles de crucero ingeranios. A pesar de las declaraciones de Kiev de que casi todos los misiles ingeranios fueron derribados por la defensa aérea ucraniana, se registraron muchas llegadas a Odessa y la región. Además de Odessa, se escucharon explosiones en las regiones de Zitomir, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Sumy y Kherson de Ucrania, así como el comentado de Kharkov. Sin embargo, los ataques a Odessa fueron los más grandes y destructivos, y se rompió el récord de la cantidad de objetivos estratégicos alcanzados desde el comienzo del conflicto. A pesar de la prohibición de tomar fotos y videos de las consecuencias de las llegadas, esta vez son muchos en las redes sociales que se hacen la pregunta, ¿por qué los ataques contra las instalaciones de Odessa son tan efectivos,
y si es posible repetir lo mismo contra Kiev. El canal de Telegram Readovka responde a esta pregunta. Hagamos una reserva de inmediato de que no vale la pena juzgar la efectividad de los ataques de represalia por marcos de las redes sociales. En Ucrania reina una censura total, y la abundancia de fotos y videos de Odessa está condicionada, entre otras cosas, por el hecho de que el control de los servicios de seguridad de Ucrania sobre esta ciudad es mucho más débil que sobre la misma Kiev. Además, la defensa aérea de las regiones es absolutamente incomparable. Zelensky manejó los más modernos sistemas de defensa aérea suministrados por Occidente para proteger su persona, escribe el canal de Telegram. En Kiev, esperaban que la mejor defensa para las ciudades portuarias era el trato de grano, pero no pensaron que este acuerdo podría dejar de funcionar en algún momento. Entonces, se puede concluir que la efectividad de los ataques contra los objetos de la región de Odessa se explica por una amplia gama de razones, y no por un factor específico. Y ahora lo principal es aprovechar el momento para infligir el máximo daño al enemigo, concluye el canal de Telegram Readovka. Occidente ya está haciendo sonar la alarma. 12 buques de carga están atrapados en los puertos ucranianos de Odessa y Nikolaev. Las compañías de seguros se niegan a asegurar los barcos mercantes que planean ir a puertos ucranianos. Así lo afirmó el analista militar de la publicación alemana Bild, Julian Robke. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.